Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, Mayerly. Qué gusto volverla a ver. Bien, vamos a empezar la clase. El tema principal de la clase del día de hoy es lo que es introducción a la filosofía latinoamericana. Simplemente al hablar de lo que es la introducción, básicamente de lo que es la filosofía latinoamericana, hace referencia a lo que es una forma básica de lo que es el pensamiento, en la cual abarca lo que es una visión de los pueblos prehispánicos, en la cual es como la característica principal de esto, es como abarcar lo que es el interés en lo religioso, en lo político y también un profundo significado social que abarca lo que es esta introducción a lo que es la filosofía latinoamericana, ¿sí? Donde se conlleva lo que es la definición de filosofía latinoamericana, que abarca lo siguiente. Por favor, Mayerly, lea. Entendemos por filosofía la reflexión profunda y sistemática sobre las inquietudes fundamentales de las existencias, tales que somos, qué es la realidad, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el ser, por qué existe el universo, etcétera. Pero todas estas preguntas no necesariamente deben ser contestadas de forma inívoca, pues el contexto mismo es el que se plantea índice de las respuestas. Por eso, desde los inicios del siglo XX, varios intelectuales han planteado la necesidad de pensar los problemas latinoamericanos de su propio contexto. Eso ante la petición de los patrones de pensamiento racional propios de Europa, que han percibido por siglos para imponer no solo una forma de pensamiento, sino el dominio material sobre el nuevo mundo. Por esto, la filosofía latinoamericana no es solo una corriente filosófica más, sino un proyecto de emancipación del pensamiento que busca reformular la presupuesto sobre lo que se basa la producción filosófica, la epistemología, la antología y hasta la lógica. Por otra parte, conviene aclarar que la filosofía latinoamericana es más de hacer filosofía desde Latinoamérica. Es la reflexión sobre una serie de problemas que han evolucionado a lo largo de su corta historia y que se pueden resumir en tres temas. Ontología se pregunta por la identidad latinoamericana y el ser latinoamericano. Historia busca comprender la historia del pensamiento en Latinoamérica y la originalidad del mismo. Liberalismo reflexiona sobre la emancipación de la cultura latinoamericana respecto a la cultura dominante del occidente. Gracias, Mayerly. Bien, en base a lo que entendemos prácticamente de lo que es filosofía en sí, filosofía es una corriente en sí que abarca lo que es un movimiento tanto de pensamientos nacional en la cual se basa prácticamente en lo que es la realidad como la historia en representación a lo que es este tema principal, en representación a poder reconocer lo que se presenta prácticamente la filosofía en América Latina en sí, donde abarca lo que es un estudio de problemáticas, que estas son diversas, o simplemente abarca lo que son al conocimiento, a lo que es la mente, a lo que es la conciencia, a lo que es la ética prácticamente, es lo que abarca lo que es la filosofía en sí, donde simplemente estos procesos se conllevan en sí a realizarnos a nosotros mismos diversas preguntas, como indica lo que es el texto: qué somos, qué es la realidad, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el ser o por qué existe el universo. Todas estas preguntas en algún momento las personas, cualquier ser humano se las puede realizar a sí mismo o simplemente se las puede realizar a otra persona para que le pueda responder en base a las preguntas que le realiza. Es por eso que ya a lo que es el inicio ya del siglo XX, varias intelectuales han planteado lo que es la necesidad de poder pensar en base a los problemas latinoamericanos, que es desde su propio contexto abarca lo que es una repetición de diversos patrones de lo que es el pensamiento racional, en la cual propios
de Europa en sí en su momento, en la cual ha servido por muchos siglos en sí. Tanto así que la filosofía latinoamericana no es solamente una corriente filosófica más, como dice e indica el texto, sino es como un proyecto de emancipación del pensamiento que inclusive lo que es poder buscar nuevas reformas o nuevas fórmulas prácticamente en base a lo que es una producción filosófica, también epistemológica, antología y lo que es lógica en sí, donde se pueden resumir en tres temas principales basados en lo que es la filosofía latinoamericana en sí, como ontología, historia y liberación. La ontología simplemente se pregunta por qué la identidad latinoamericana, el ser latinoamericano en lo que es historia, simplemente busca lo que es comprender la historia en tanto de lo que es el pensamiento latinoamericano y lo que es la originalidad del mismo en sí. La liberación simplemente es aquí ya donde se reflexiona sobre lo que es emancipación de la cultura latinoamericana con respecto a lo que es la cultura dominante de Occidente en sí. Tanto así que por eso es que al hablar de la filosofía latinoamericana, hace referencia en sí a lo que es el pensamiento de cada ser humano, de cada persona, donde abarca lo que es una visión en base a los pueblos, ya que esto se conlleva a diferentes procesos que conlleva esta filosofía latinoamericana en base a que abarca simplemente lo que es un interés en lo religioso, en lo que es la ética, en lo que es lo político, en lo que es el diverso conocimiento, la conciencia en sí, en todo este proceso que conlleva lo que es la filosofía latinoamericana en sí. Luego se identifican lo que son las características de la filosofía latinoamericana. Estas características son la categoría de nosotros, la otra característica es categoría fácticas y negativas, luego se conlleva lo que es la característica cada uno se conlleva, se comparte por diversas partes en base a estas características. Bien, la primera característica es lo que es la categoría nosotros, donde simplemente es una obra de teoría y crítica de lo que es el pensamiento latinoamericano, tanto así que el filósofo argentino Arturo Andrés Roy plantea que la primera característica de lo que es la filosofía latinoamericana es poder determinar al sujeto latinoamericano no como un yo singular cartesiano, sino como un nosotros plural y también diverso en sí mismo. Siga, por favor, Mayerly. Para esto, Roy apela al pensamiento de Hegel de que para surjar la filosofía es necesario proponernos a nosotros mismos como valiosos, porque la filosofía exige un pueblo. Así, una primera característica del pensamiento latinoamericano es definirnos como nosotros, como un pueblo, como una nación, como una historia, cultura y tradiciones específicas y sobre todo como un anhelo colectivo de liberación de nuestros pueblos. Ese nosotros se traduce como la búsqueda y la afirmación de una entidad trastocada por una historia, sometimiento y colonialismo que durante más de 500 años ha impuesto un modelo de relacionalidad y de vida mediante la dominación. Nosotros, los latinoamericanos, no es una forma de aglutinamiento forzoso en una unidad determinada y totalizada, sino al contrario, es una afirmación de la diversidad pluri- pluralidad y del pueblo, una defensa fundamental de los distintos modos de ser que tienen en común y una forma parte de ese nosotros, latinoamericanos. Así es desde la diversidad que nos preguntamos y respondemos sobre este nosotros. Bien, Mayerly, en base a la primera característica que conlleva lo que es la categoría nosotros, que puede dar a conocer a lo que usted entendió respecto a su lectura. Que la categoría nosotros no solo lo ve como solo un plural o un sujeto singular, sino que también dice que lo que nos es parte de nosotros es la diversidad, las culturas y muchas cosas que no solamente una persona tiene, sino que los demás tenemos, y no solo ve en una persona, sino en todos. En,
Se conlleva básicamente a, ¿por qué plural? Porque cada uno se conlleva a diferentes procesos, tanto como de cultura, como religioso, como político, en la cual cada ser humano conlleva un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, usted tiene su propio proceder en el diario vivir, ¿verdad? Otra persona tiene otro proceder que nomás hacen todo el día, que nomás representan todo el día en su diario vivir, y cada uno se conlleva una característica que puede ser conllevar en algo, puede ser en en representación, por ejemplo, hagamos una actividad de una persona que es un futbolista, supongamos. Él hace su mundo, ¿verdad? En el mundo del fútbol, prácticamente, pero también tiene su vida aparte de lo que es el fútbol, prácticamente, sus amigos de fútbol, pero aparte también tiene otros amigos, tienen diferentes características en base a lo que es el propio ser humano en sí, donde también se pueda conllevar prácticamente como determinante lo que es poder controlar básicamente lo que es la diversidad y la pluralidad en nuestro pueblo en donde vivimos prácticamente. Bien, aquí hay una gráfica que representa lo que es la cruz chacana, representativo de lo que es la filosofía latinoamericana en sí. Y también que hay una fuente primaria, lo que indica de un breve concepto, una breve definición referente a lo que fue Arturo Andrés Roy. Lea, por favor, Mayerly. La particular naturaleza de nosotros nos obliga a una identificación, en este caso la relación con una realidad histórico-cultural que nos excede a lo que consideramos con una cierta identidad consigo mismo, ya que otro modo no podría funcionar como un principio de identificación. La posibilidad de reconocernos como latinoamericanos depende en gran medida de que realmente exista esa identidad americana. Se nos presenta como una en el doble sentido de sus categorías como ser y deber ser, pero también es diversa tal como muestra la propia experiencia. Esta diversidad no surge solamente en la relación como no latinoamericano, sino que posee una diversidad que les intrínseca. Gracias, Mayerly. En base a esta lectura que entendió. Que no solamente es como nos vemos como latinoamericanos, sino es el ser parte de ello, porque no todas las personas son de Latinoamérica y al estar ahí un rato, como que ya se siente parte, pero es más como de lo que ya vivimos y pertenece más de nuestras experiencias y de nuestras culturas, más que solo estar ahí un rato. Ya, muy bien, Mayerly. Continuamos con la otra característica basada en lo que es prácticas y negativas. ¿En qué está basada simplemente esta característica? En lo que indica el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy desde 1925 hasta 1965, en la cual abarca lo que es su obra, que existe una filosofía de nuestra América, en la cual la determina con dos tipos de características esenciales de la filosofía latinoamericana. La primera característica es prácticas. Por favor, lea Mayerly. La filosofía latinoamericana ha tenido un desarrollo histórico semejante en todos los países, porque como parte una misma unidad en su evolución histórica y filosófica. Cada país puede crear su propio pensamiento, pero presenta a todo el pensamiento latinoamericano. La filosofía latinoamericana se ha desarrollado en paralelo con la europea y cambia con la misma secuencia de esta. La filosofía latinoamericana, cana, siempre está ligada a los pueblos originarios, los que constituyen una pieza clave para la reflexión filosófica. La filosofía latinoamericana comienza desde cero, después de la conquista europea. La tradición del pensamiento indígena va incorporándose poco a poco al proceso de reflexión filosófica. Características Ya, negativas. ahí nomás. Vamos primero reflexionando referente a estas características prácticas
que sí en lo que indica sobre la filosofía latinoamericana, simplemente que ha podido tener lo que es un desarrollo histórico semejante, también ha podido crear lo que es su propio pensamiento para poder representar lo que es el pensamiento latinoamericano, también ha podido desarrollar lo que es un paralelo en base a lo que es europea y también a cambiar lo que son las diversas secuencias de estas mismas, en donde este filósofo también indica prácticamente que se puede realizar lo que son diferentes actividades culturales en diferentes pueblos originarios, también constituir lo que es como constituir lo que es una pieza clave en base a lo que es la reflexión filosófica y también conquistó lo que es Europa mediante lo que es la tradición del pensamiento indígena y también va incorporándose de a poco a lo que es a un proceso de reflexión filosófica, es lo que indica este filósofo en base a su primera característica, que es prácticas. La segunda es características negativas. Ahora sí, lea, por favor. El sentido imitativo de la reflexión. Los latinoamericanos filosofan adoptando corrientes del pensamiento europeo, una disposición abierta a aceptar todo tipo de producto teórico procedente de los grandes centros de cultura occidental. La ausencia de la metodología característica, lo que constituye una inclinación teórica o ideológica injustificable. Lazar-Bondi denuncia que el pensamiento filosófico latinoamericano no ha basado su reflexión en la propia realidad y tampoco no tiene una forma de ser auténtica. Esta forma es ser inauténtica, opera como mito, que impide reconocer la realidad propia y asentar las bases para lograr una identidad histórica propia. Gracias, Mayer. En base a estas características negativas que indica este filósofo en sí, que ha podido mantener lo que es una reflexión de todos los procesos que se conllevan en Latinoamérica, en la cual también se ha podido adoptar lo que son diversas corrientes en base a lo que es el pensamiento europeo, también se mantuvo poner lo que es la disposición en poder aceptar todos tipos de productos teóricos procedentes prácticamente de grandes centros de la cultura occidental. También ha mantenido lo que es una metodología en la cual su característica es poder constituir lo que es una inclinación en base a lo que es una teoría e ideología de lo que es injustificable en sí. Tanto así que la Salazar Bondi en sí denuncia lo que es el pensamiento filosófico en base a que no se ha podido basar en una reflexión en la propia realidad, sino que tiene como una forma de ser auténtica, ya que es como una forma de poder realizar lo que es una autenticidad como un mito en la cual se puede reconocer o se impide que reconocer que la realidad propia es simplemente se asienta en lo que son las bases para poder lograr lo que es una identificación histórica en base a lo que es propio de uno mismo. Aquí hay una gráfica que representa este filósofo Augusto Salazar Goldie en sí, una representación que como era él en su momento. Bien, Mayerly, esta ha sido la clase del día de hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Me indica, por favor. ¿Todo está claro? Ya, bien, ya tiene su actividad subida a plataforma para que la pueda realizar. Si no me equivoco, está lo que es la definición de lo que es Latinoamérica, la filosofía en Latinoamérica y las características, que simplemente vimos lo que es la categoría de nosotros, también vimos la otra característica que es la característica prácticas y negativas en sí. Esas son las dos características que tiene que identificar en su actividad, más si usted gusta también poder identificar lo que es la característica que conlleva al proceso de estas dos características, ¿verdad? Que es una característica prácticas y la otra que es las negativas, en donde se conlleva lo que es el proceso tanto de una como de la otra. Si gusta puede identificar eso, si no, simplemente pone los dos nombres de las características y listo. Bien, no tiene alguna pregunta, ¿verdad? Todo claro. Ah, también le quería mencionar que el próximo examen lo van a realizar el 21 de diciembre, si no me equivoco. ¿Ya tiene conocimiento de eso?
Bueno, ahora sí creo que tenga el conocimiento. Solo sabía que lo habían adelantar, pero no sabía cuándo. Ya. El próximo examen será el 21. En este caso, ya no se va a realizar lo que son repasos de los temas que estamos viendo, como yo sé realizar repaso de los temas, sino que vamos a ir avanzando los temas porque tenemos que concluir ya lo que es filosofía en el tiempo adecuado. Ya no se va a hacer repaso, simplemente voy a ir dando lo que son las clases como se han venido conllevando, ya no se va a dar repaso y en base a los temas que ya vamos viendo, se va a ir realizando lo que es las preguntas para el cuestionario. En sí se va a realizar el repaso también de cómo están estructuradas las preguntas, se va a realizar desde el día lunes en el equipo. Sí, por si acaso no se pueda conectar o no se coincida literalmente con el horario de conexión, que podamos tener energía ambos lados, tanto ustedes como yo. Bien, esto ha sido todo por hoy, Mayerly. Muchas gracias por conectarse.